Cordial saludo, estimados estudiantes. Voy a realizar este ejercicio de trigonometría y lo voy a comprobar también en GeoGebra para que ustedes vean cómo es el proceso. El ejercicio dice: una banda transportadora de 15 metros de largo puede hacerse girar hidráulicamente hacia arriba a un ángulo de 30 grados para descargar aviones. Ver la figura. Entonces, esta es la figura que nos representa el problema y lo que nos piden es calcular la distancia de elevación del gato hidráulico. Lo primero que debemos identificar es el triángulo que se forma. Entonces, para este caso, esta sería la base de ese triángulo y esta sería la altura. Y vemos que nos dan un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Listo? Para lo que podríamos decir que para este ángulo de 30, el cateto opuesto es este de acá. Recordemos que los lados que forman el ángulo recto son los catetos y el que no toca a este ángulo es el que vamos a llamar cateto opuesto, y el que sí forma este ángulo con la hipotenusa va a ser el cateto adyacente. Ahora, si nosotros vemos la información que nos da el problema es únicamente el ángulo de elevación y la hipotenusa. Recordemos que esta es la hipotenusa, que sería el lado más largo de ese triángulo que se formaría así acá. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Pues lo que yo debo hacer es calcular el cateto opuesto porque me está pidiendo la altura de elevación. Entonces, recordemos que el seno está definido, el seno de un ángulo está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, de acá podríamos despejar el cateto opuesto, ¿cierto? Pasando a multiplicar la hipotenusa. Entonces decimos hipotenusa por el seno del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto. En este caso, reemplazando los datos, tendríamos que el cateto opuesto sería igual a 15 por el seno del ángulo que nos dan, que en este caso es de 30 grados. ¿Listo? Esos datos, ese valor, para poderlo calcular, vamos a utilizar GeoGebra. Y vamos a utilizar en este caso GeoGebra 5. En el GeoGebra 5 lo que vamos a hacer es meter los datos acá en entrada simplemente. Y decimos 15 por, con un asterisco, seno. Cuando nos aparece seno lo podemos seleccionar o podemos darle enter. Y ya podemos escribir los grados, 30 grados. Enter, nos dio 7.5. Entonces eso es lo que nos calculó precisamente acá nuestro GeoGebra. Y ese es el valor que vamos a tener para el cateto opuesto, 7.5. Y esa sería la respuesta, ¿no? Que sería 7.5 metros. Bueno, ahora después de haber tenido ya esa respuesta, quiero pasarlo a GeoGebra. Pero yo debo indicar cuál va a ser mi sistema de coordenadas. Para este caso, lo más conveniente es dejar este punto de acá como el origen. Entonces yo diría que acá vendría mi eje Y, ¿cierto? Y mi eje X vendría acá. ¿Listo? Entonces, para este caso, la coordenada de este punto, llamémoslo A, sería 0,0, ¿verdad? Y para el otro punto, este punto que vamos a poner en GeoGebra sería el B, al cual no tengo la coordenada, y este otro sería el punto C. ¿Listo? Entonces ahora, para poderlo graficar adecuadamente en GeoGebra, yo debo calcular también, aparte de el cateto opuesto, el cateto adyacente para saber esta coordenada y esta coordenada. Entonces diría, con la función coseno de teta, recordemos que está definida como cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces lo que yo diría sería, bueno, despejo cateto adyacente, sería hipotenusa por el coseno de teta. En este caso los datos son cateto adyacente. La hipotenusa 15 por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Y eso vamos otra vez a ir a GeoGebra a calcular. Entonces, recordemos, es en entrada. Entonces acá en entrada le digo 15 por coseno. Lo escribo cos, ya aparece. A darle enter. 30 grados. Y acá nos bota la respuesta, que es 12.99.
Entonces 12.99, nuestro cateto adyacente. 12.99. Entonces ya tendríamos esta coordenada, porque tenemos el cateto adyacente, la coordenada C va a ser, recordemos que siempre las coordenadas son X, Y, ¿verdad? Entonces si nosotros tenemos cuánto corrió acá en X, nosotros sabremos que ese va a ser el cateto adyacente, entonces va a ser la coordenada correspondiente a X, o la parte de la coordenada correspondiente a X, va a ser 12.99, coma Y, pero para Y vemos que no subió nada, entonces coma 0, con respecto a A, ¿verdad? En este caso, si yo quiero decir cuál es la coordenada para B, va a ser la misma X, porque fue lo mismo que corrió a la derecha, que sería 12.99, pero en este caso sí hay una parte que sube acá, ¿verdad? Entonces si sube, ¿cuánto subió? Pues lo que vale el cateto opuesto. Y eso es 7,5, 7.5, entonces coma 7.5. Esas van a ser las tres coordenadas que yo voy a graficar en GeoGebra. Ahora me voy para GeoGebra. Lo voy a aumentar totalmente. Entonces, yo tendría acá que poner los puntos, ¿sí? Los puedo poner manualmente, pero es un poco más fácil indicarlos acá en la entrada directamente con mayúscula. ¿A igual a qué? Igual a la coordenada que encontramos. 0 o que identificamos nosotros. Depende del ejercicio, ustedes van a indicar sus coordenadas más convenientes. Y si vemos acá ya apareció. Para el B, nosotros dijimos que era 12.99, 7.2, perdón, 7.5, enter, ya apareció la coordenada B. Y por último la coordenada C va a ser, recordemos que estos puntos en GeoGebra se ponen en mayúscula para que no lo tome como una variable, sino como un punto que debe graficar en la parte de vista gráfica, ¿no? Entonces 12.99,0. Acá me hizo falta poner el entre paréntesis para que GeoGebra lo identifique como un punto. Si ven, ya apareció, le doy enter y ya lo identifica como el punto C. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para completar el triángulo? Pues simplemente me voy acá a polígono y voy seleccionando los puntos. Entonces uno este punto A con el punto B, en el punto C y el punto A. ¿Listo? Ya me completó el polígono, que en este caso es un triángulo rectángulo. Y ahora lo que yo debo hacer es medir este ángulo de acá, ¿cierto? Para medir este ángulo, acá vamos a encontrar en esta parte, por lo general, en medir ángulo, ¿cierto? Ya lo tenía en medir distancia, pero ustedes le van a dar ángulo. Y lo que van a hacer es dejar en el medio, porque van a unir tres puntos, dejar en el medio el punto donde quieren medir el ángulo. Es decir, en este caso yo quiero medir el A. Entonces voy a ir de C a A y después a B. Y si ustedes se dan cuenta, me midió el ángulo alfa, que en este caso es 30. Bueno, pero si yo lo hiciera al revés, es decir, si le dijera medir ángulo, medir de B a A y después a C, miren que me midió fue el ángulo externo. Entonces ustedes lo que van a hacer es mirar en qué orden es que deben hacer su ejercicio, pues para que les mida el ángulo que es en el problema. Enseguida lo que deben hacer es pues calcular lo que les pide el problema, que en este caso es el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a hacer? Midiendo la distancia entre el punto B y C. Entonces, distancia, longitud, medir distancia, voy a medir desde B hasta C y ya me apareció acá. Lo último que deben hacer es, digamos que colocarlo un poquito pues más ordenado. Lo siguiente sería darle en mueve para mover esto de acá, ¿cierto? Así le pueden dar clic derecho acá, propiedades, para que el ángulo se vea un poco más grande.
acá les va a aparecer un cuadro, ¿sí? Donde en el estilo le van a dar en tamaño para que sea un poco más grande el ángulo. Listo. Como tienen seleccionado mueve, bueno, ya nos podemos salir de acá. Como tienen seleccionado mueve, con la flechita pueden mover este ángulo para donde ustedes quieran. Y adicional a esto, podríamos quitarle estas, digamos, letras que pues no hacen nada en el problema. Sería B1, C1 y A1. Entonces le podemos dar propiedades del objeto. Le damos en básico, etiqueta no visible. Y acá en esto seleccionamos esta, básico, etiqueta no visible. Y por último podremos seleccionar este, etiqueta no visible. Recordemos que estamos en las propiedades, ¿no? Cierro y puedo tomar el pantallazo ya con el problema verificado. Espero que les haya servido el video y voy a prepararles algunos otros videos cortos con ejemplos parecidos para que se guíen. Gracias.